Uno de los misterios que no están del todo específicos o revelados con lujo de detalles en la Biblia, acerca pues de Dios, del mundo espiritual, del diablo, de las tinieblas versus los ángeles, es lo siguiente. Y es un tema importante de entenderlo, porque al entenderlo así tal cual, van a ser un poco más abiertos a comprender la esencia real de todo lo que está escrito en la palabra de Dios y todo lo que nos rodea en cuanto a nuestra realidad tangible y palpable. Y ese misterio es que Dios es Dios, ¿verdad? Es decir, de Él surgen todas las cosas, tanto el bien como el mal, la luz, la oscuridad, etc. Si bien es cierto que la oscuridad es la ausencia de la luz, que la maldad es la ausencia del bien, está bien, pero hay cosas que van mucho más allá de ser simplemente la ausencia de algo, porque todo lo que existe tiene su razón de ser, aunque sea la ausencia de algo. Esa ausencia tiene su propia esencia. Entonces, cuando Dios dice, por ejemplo, que Él es amor, pero que también es fuego consumidor, cuando Él dice que la verdad y el bien está en Él, pero Él también creó la maldad y la oscuridad como tal, literalmente nos está diciendo que tanto el bien como el mal surgen de Él, no porque necesariamente los creó, sino que forman parte de Él, así como forma parte de nosotros esa conciencia de saber que estoy haciendo el bien y el mal, ese sentido del juicio que tenemos, que nos hace actuar por medio de un instinto protector, un instinto de supervivencia, un instinto que si le damos todo el control, ¿verdad?, a ese instinto natural de nosotros, podemos llegar a perder nuestra racionalidad o nuestra capacidad de ser totalmente racionales o conscientes cuando actuamos, lo cual nos lleva a hacer el mal, pues, porque en sí no es malo el juicio que uno mismo tiene, sino que es malo, se convierte en maldad cuando ese juicio genera mucho más control en nosotros que nuestra conciencia, porque nuestra identidad depende de lo que nosotros decidimos ser, y somos ese nivel tanto de conciencia o de juicio que decidas tener. Es decir, si yo le doy mucho más poder y autoridad a mi conciencia, entonces estoy decidiendo ser una persona consciente, racional, voluntariamente justa, en el sentido de que sé lo que está bien, sé lo que está mal, y por conciencia soy empática y entiendo la necesidad del ser humano, entiendo el amor, entiendo la bondad y así. Es decir, de nuestra conciencia viene todo lo que es bueno y agradable y justo y verdadero de uno mismo. Es nuestra verdadera identidad como personas, como seres humanos. Si yo amo a alguien, yo lo amo conscientemente. No estamos hablando de ese amor que normalizaron,
que es un amor ciego, que no, un amor que no piensa, no estamos hablando de ese amor, sino el verdadero amor, el cual no es sentimiento, el cual no es emoción, sino que es una decisión. Ese es el amor que Dios nos enseña a tener, un amor perfecto, que es totalmente consciente. Entonces, si le damos el mayor poder y autoridad a nuestra conciencia, nos convertimos en personas que realmente están encaminándose a ser las personas o el ser humano que Dios desea que seamos. Mientras que los que le dan el mayor poder y autoridad a su juicio, que es esa parte de nosotros que no está aquí, sino que está aquí, y por eso la palabra de Dios dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Se refiere a nuestra vida natural, se refiere a nuestro ser inconsciente, a nuestro instinto terrenal, natural, esa esencia imperfecta que actúa por impulso, totalmente subconsciente y no del todo consciente, que es esa área de nosotros que busca defendernos, que busca aprobarnos, que busca sobrevivir, etc. Entonces, por ejemplo, cuando abusamos de ese juicio, es decir, si alimentamos más ese juicio que nuestra conciencia, nos convertimos en personas irracionales, y es cuando el ser humano actúa como si fuera un animal que no piensa antes de hablar, que no piensa antes de actuar, y actúa simplemente por impulso y por instinto natural, que si estar todo el tiempo a la defensiva, o por ejemplo los alcohólicos, cuando están sin el alcohol son conscientes de lo que hacen, pero cuando apenas se embriagan ya no son conscientes de lo que hacen, y puede que hagan algo terrible de lo cual después se arrepientan, porque están actuando por impulso, por llevándose por su subconsciente, sin saber realmente que lo que está haciendo es algo que conscientemente no haría. Entonces, cuando hablamos de este juicio que incrementa en poder y autoridad, estamos hablando de lo que se llama el ego de la persona. El ego surge cuando el juicio tiene una mayor capacidad de control sobre uno mismo, en lugar de ser nosotros en nuestra esencia real, nuestra esencia espiritual, la cual es nuestro verdadero ser consciente y fuerte, en el sentido de que nuestra identidad real depende de nuestra conciencia, porque es nuestra voluntad, nuestra verdadera voluntad de querer hacer el bien o lo correcto, tanto para nosotros mismos como también para nuestro prójimo. Y ambas cosas, ambos caracteres que están en nosotros, los cuales son el juicio y la conciencia, no es que nada más lo tenemos nosotros los seres humanos, sino que es algo que hemos heredado de Dios mismo, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, Dios pasó su proceso, Él, para llegar a ser perfecto como lo es actualmente, Él pasó un proceso en el cual Él inició como algo imperfecto, destinado a ser perfecto, y todo ese perfeccionamiento por el cual pasó, es el mismo perfeccionamiento el cual nosotros estamos pasando desde que fuimos creados en el huerto del Edén. ¿Ok? Pues la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios con respecto a nosotros, o su objetivo final con respecto a nosotros, es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Eso quiere decir que todos podamos llegar a ser iguales que Cristo.
¿Y quién fue Cristo? En un aspecto de esencia o de conciencia o pues en este contexto del cual estamos hablando. Bueno, Cristo representa literalmente esa perfección de Dios, el cual surge de una imperfección y que ¿cómo que se llama? Se pudo convertir en el transcurso de ese avance de perfeccionamiento, se convirtió en esa persona o en ese ser que Dios quería ser desde un principio. Pero pues todo tiene su proceso y todo lo que tenía que suceder era parte del plan y del propósito de Dios para alcanzar su propio perfeccionamiento a través o por medio de Jesús. ¿Ok? Él no le importó saber que era Dios, él no le importó saber que era el Todopoderoso, sino que más bien se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre natural como nosotros, haciéndose imperfecto así como nosotros, para él mismo pasar su proceso de autoperfeccionamiento en la tierra, para luego terminar de perfeccionarse en lo eterno. Por eso es que Cristo es tan importante para Dios, porque Él es la manifestación o la revelación física de su verdadera identidad, de lo que Él mismo decidió ser por voluntad propia, de lo que Él en verdad quiere demostrarnos que es Él, que Él es ese amor que demostró por medio de Jesús, que Él es esa justicia que demostró por medio del sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Es Jesús, el mayor poder de gloria y autoridad que puede caracterizar pues a Dios Padre, ¿ok? Entonces si Jesús es ese lado consciente, justo, amoroso de Dios, que lo dio todo por amor a nosotros, ¿quién es el diablo? Bueno, el diablo surgió de ese juicio, ese carácter de juicio que tiene Dios, que al principio era bueno, ¿ok? Al principio era necesario para que creara ese balance, esa equidad en la mente de Dios para la toma de decisiones y para para la adecuada formación del carácter e identidad de Dios. Pero cuando Dios crea al hombre y ocurre todo lo que ocurrió después cuando pecaron y todo lo que ocurrió pues en el huerto del Edén, ese nivel de juicio incrementó por causa de ese instinto protector o ese instinto de supervivencia de Dios mismo, ¿verdad? Del cual ya él estaba consciente, ¿verdad? Pero que era necesario vivirlo o pues que sucediera para que él pudiera perfeccionarse a sí mismo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del diablo o Satanás, estamos hablando de ese poder que tuvo Dios en un principio de tener pues esa motivación de como que de destruir, de tener como que todo el control de todo lo que iba pasando, de traer juicio, de llenarse de ira, para defender lo que es suyo, para defender lo que se supone que es bueno, etc. Pero mientras iba creciendo, ese instinto se fue convirtiendo en un ego, en algo que realmente, aunque tuviera un origen bueno, terminó siendo malvado, pues.
Entonces el ego, cuando hablamos de ego, cuando uno llega a caracterizar en su identidad ese carácter como un alter ego, no estamos hablando de alguien no estamos hablando de esa identidad que en verdad soy, sino de esa identidad falsa que trata de usurpar mi verdadera identidad, pero que no es lo que yo he decidido ser. Es decir, forma parte de mi naturaleza, pero yo en mi conciencia puedo decidir no ser como ese alter ego dice que soy. No sé si me explico. En mi conciencia yo quiero hacer el bien porque sé que el bien me va a traer un beneficio real a mi vida. Pero cuando el alter ego aparece para defenderme de algo, para enaltecer para enaltecerme pues a mí misma, como que yo soy esto, yo soy aquello. Cuando esas cosas suceden y yo le doy mayor autoridad a ese carácter que no es lo que realmente yo deseo ser, sino que es un carácter totalmente inconsciente e irracional, entonces me convierto en alguien que no soy, pero por voluntad propia. Entonces, aunque tú te conviertas en alguien que realmente no eres, tú estás formando tu identidad en base a eso, en base a tu decisión, no por una verdadera esencia, sino porque tú quisiste ser alguien que no eres en verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos ha enseñado Dios en su palabra? Que muramos a ese ego, a esa hipocresía de nosotros mismos, de ser alguien que no somos. Porque si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, se supone que deberíamos tener la misma capacidad de libre albedrío, de decidir por el bien de nosotros y de los que nos rodean, el bien de nuestro propio Dios y Padre. O sea, nuestra naturaleza, nuestra verdadera esencia comprende tanto el bien como el mal, comprende un carácter de conciencia y un carácter de juicio, pero que tiene el poder y la autoridad de decidir ser quien en verdad somos, quien en verdad Dios nos dijo que seríamos en el diseño cuando nos creó. Pero también tenemos el poder y la autoridad de decidir simplemente no aceptar ese diseño y simplemente irnos por lo más fácil, irnos por lo más natural del ser humano, alguien que no se esfuerza para nada, que no entiende el propósito real por el cual vino a esta tierra, el que simplemente vino para vivir, sobrevivir, morir y ya. O sea, es necesario realmente entender de dónde venimos, entender por qué estamos aquí y entender cuál es nuestro destino final. No estamos aquí en esta tierra por casualidad, no es que vinimos nada más para vivir el día a día y morirnos en algún momento y ya. O sea, todo tiene un propósito y una razón de ser mucho más trascendental que eso. Y es precisamente nuestro perfeccionamiento. Estamos aquí para trabajar en nosotros mismos, en conciencia, y para aceptar a Cristo en nuestras vidas, reconociendo que sin Él, sin esa ayuda de Dios, sin ese amor de Dios que representa a Cristo, estaríamos perdidos, estaríamos sin un norte, sin una guía real que nos enseñe realmente a ser esas personas que Dios quiere que seamos. Es decir, hombres y mujeres perfectos, como Dios nos diseñó desde un principio. Perfectos en el sentido de que en verdad hemos aprendido a ser iguales a la verdadera identidad de Dios. Entonces, por eso es que Dios nos llama hijos a quienes hemos decidido aceptar a Cristo en nuestras vidas y aceptar seguir sus pasos
y aceptar amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, porque estamos actuando como Él. Un hijo de Dios actúa exactamente como Él. Él decidió voluntariamente desaprender de su propio juicio y hacer la guerra en contra de su propio ego, para que su propio ego muera, en el sentido de que no tiene autoridad ni potestad sobre su identidad verdadera, la cual es su conciencia, el cual es su justicia, su amor y su verdad, que es Cristo. Y es lo que Él quiere que nosotros también hagamos, que muramos a nosotros mismos, a nuestro ego, y que realmente pongamos por obra lo que en verdad somos en Dios. Así que te invito a que no seas un hijo del diablo, sino que seas un hijo de Dios. Cuando hablo de hijo del diablo, me refiero a alguien que realmente no sabe quién es, alguien que realmente está viviendo en la carne, que está viviendo por instinto, que está viviendo por impulsividad y que no ha encontrado realmente su verdadera esencia eterna, su esencia que lo va a llevar a ese perfeccionamiento, a ese carácter de Dios. Entonces, por favor, no tomen la palabra de Dios como ficción, como pura filosofía o como una historia que no se entiende, sino que entiendan que no todo gira en torno a palabras, sino a hechos que tienen poder, y el poder no se entiende con pura teoría, se entiende viviéndolo, se entiende primero conociendo nuestra verdad, nuestra realidad, conociendo, la ciencia misma nos demuestra el gran poder del mundo espiritual, porque no podemos entender lo espiritual si no podemos entender primero lo natural, y Jesús mismo lo dijo. ¿Cómo quieren que les explique los misterios de mi Padre si no son capaces de entender su propia capacidad natural del conocimiento humano, de lo que puedes ver con tus propios ojos? No lo entiendes, no lo puedes comprender, menos vas a poder ver y comprender lo espiritual. Entonces hago un llamado de conciencia a que puedan todos ustedes no menospreciar lo que viene siendo, por ejemplo, la ciencia, nada más porque muchos científicos son ateos o se niegan a creer en Dios y se meten en la ciencia nada más para demostrar que Dios no existe. Pero ¿saben qué? La mayoría de esas personas, científicos, que se meten con ese propósito, terminan creyendo en Dios, porque la ciencia misma los lleva al conocimiento de la verdad y los lleva a entender que Dios existe. Entonces, por favor, Dios existe, el diablo existe, pero no son seres que son distintos uno de otro, como si fueran dos personas diferentes, no, sino que estamos hablando de caracteres de Dios, y uno está bajo el poder y la autoridad y bajo el control total de Dios Padre, Dios Creador, del cual surgen todas las cosas, el bien y el mal. Nuestras vidas dependen de Él y está en sus manos. Y tenemos el libre albedrío, tenemos la libertad de decidir cuál es el carácter de Dios que queremos que gobierne sobre nuestras vidas. Y yo decido que es el carácter de Cristo el cual debe gobernar y controlar mi vida. La autoridad que hay sobre mí es la autoridad de amor, de justicia y de misericordia de mi Dios y Padre, el cual me creó y me diseñó con un propósito eterno y perfecto para convertirme en una hija suya, una hija que refleje lo que es Él. Y así como yo estoy reconociendo quién es en verdad mi Padre, te invito a que tú también puedas reconocer quién es tu Padre.